Buenas tardes para todos que nos pueda acompañar en este live del día de hoy. Bienvenidos a todos los que se están conectando súper puntuales. Estamos esperando entonces que Juan Esteban nos acepte la invitación y pues podemos iniciar. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar súper puntuales. Estamos iniciando un poquito antes de la hora presupuestada para poder enviarle la invitación a Juan Esteban y que se pueda unir a nosotros en esta conversación. De todas maneras, queremos darles las gracias a todos los que continúan conectados con Drawing Days, que nos han estado acompañando desde que iniciamos. Estoy acá gestionando que Juan Esteban se une. Listo, buenas tardes, gracias por su paciencia. Estamos esperando a Juan Esteban. Se oye muy suave, gracias por indicarme. ¿Se oye un poco mejor? ¿Así, Mario? Mientras tanto voy a ir ajustando cámara, gracias por esperar. Listo. Así sí, listo, gracias. Es que a veces sí suelo hablar un poquito muy duro y trato de moderar un poco el tono de voz. Mejor, listo. Muchas gracias a todos por indicarme. Estoy escribiéndole entonces a Juan Esteban para que se una, aunque iniciamos un poquito antes, entonces voy a esperarlo porque todavía no son las 6. Mientras tanto, pues les puedo ir contando que estamos realizando una entrevista mensual a artistas, diseñadores, creadores y personas que están interesadas en el mundo del dibujo. Entonces, agradecemos mucho que estén conectados, pero les vamos, digamos, contando que se vienen unas súper buenas entrevistas también. Como breve introducción del ejercicio de las entrevistas y de las live sessions de Drawing Days, les puedo decir que lo que estamos haciendo es creando un primer archivo de creadores y personas que están actualmente activas y están relacionadas con el ámbito del dibujo y de las artes. Nuestra invitación a ustedes es que si ya nos están siguiendo, estén muy pendientes de todo lo que está sucediendo. Tenemos también sesiones de dibujo en vivo y demás. Hoy tenemos la oportunidad de conectarnos con Juan Esteban precisamente porque él no se encuentra en la ciudad de Bogotá. Entonces, como él no está en la ciudad de Bogotá, por eso estamos haciendo este live. Creo que te acabas de conectar, Juan Esteban, ahí estás. Hola. Excelente. Nosotros empezamos un poquito antes para poderte enviar la invitación. Simplemente estaba contándole un poco a la gente de qué se tratan estas live sessions y cómo funcionan. Y veo que de tus personas allegadas, tus amigos, colegas y personas que te siguen se están conectando, así que sean muy bienvenidos a esta live session con Juan Esteban Parra. La idea es que iniciamos con una breve introducción que tú haces sobre ti, sobre tu trabajo. En esta breve introducción nos cuentas un poco sobre quién eres tú y cuál es como tu acercamiento al mundo de las artes del dibujo, desde dónde parte este interés. Entonces, te doy la palabra para que te puedas presentar y arranquemos esta sesión. Súper, muchas gracias Lina y muchas gracias a Drawing Days por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Yo soy dibujante, soy sobre todo dibujante porque empecé a estudiar lo que tiene que ver con diseño, empecé a estudiar algo de diseño gráfico inicialmente, luego estudié algo de diseño industrial. Digo algo y en realidad pues, son unos títulos. Hice una técnica en diseño gráfico, luego hice una tecnología en diseño industrial, enfocado en mobiliario. Y en ese punto, cuando terminé la industrial, yo estaba trabajando en diseño editorial
y estuve conversando pues con un tío, con un familiar y pues en esas conversaciones caímos en cuenta que había una forma de entender que el paso lógico, hablando del diseño, era estudiar arquitectura. Si había estudiado lo gráfico, luego el producto, digamos, porque era enfocado en producto, esa tecnología en diseño de producto. Entonces, luego arquitectura. Y resulta que el dibujo es transversal a todo esto. Entonces yo digo que en esencia soy pues un dibujante y pues me imagino que vamos a hablar un rato pues sobre esto. ¿Qué más les cuento? Yo vivo en Roldanillo Valle, aquí nací, aquí estudié mi colegio y mi técnica en diseño gráfico, luego viajé a Envigado, donde estuve estudiando y trabajando. O sea, yo hice diseño gráfico aquí, voy a hacerle como un súper resumen, ¿cierto? Sí, buenísimo. Entonces, buenísimo. Entonces, bueno, aquí en Roldanillo cuando terminé el colegio, empecé diseño gráfico. Cuando terminé diseño gráfico, tuve la oportunidad de asociarme y crear empresa. Tuvimos una empresa de diseño e impresos aquí en Rolda. La empresa sigue funcionando, ya sin mí. O sea, yo tomé un momento la decisión de irme a la ciudad a buscar como otras cosas y en la ciudad encontré otras cosas. Empecé a, a hacer diseño editorial y allí estudié el diseño industrial. Y por cosas de la vida, luego terminé cambiándome otra vez de ciudad y llegué a Medellín, estaba en Envigado, llegué a Medellín. En Medellín ya me involucré con la Universidad Nacional a estudiar arquitectura y justo en la mitad de la carrera se me presentó la oportunidad de cambiar de sede, o sea, pasar a Bogotá Bien. a estudiar arquitectura, a seguir la carrera de arquitectura allí en Bogotá. Aproveché esa oportunidad pues casi que sin pensarlo, se unieron varias cosas allí, entonces fue buenísimo para mí. Y eso fue hasta hace poco. Yo terminé arquitectura en el 2020, justo en pandemia, y hace un par de años regresé a mi natal Roldanillo, donde estoy ejerciendo el diseño arquitectónico. Bueno, hay un montón de información aquí. Creo que es muy evidente que eres bastante joven para este recorrido súper largo que has hecho sobre diferentes disciplinas. En este momento te encuentras en Sí. Roldanillo. Ya vamos a acercarnos un poco a qué estás haciendo tú allí como arquitecto y cuáles son tus iniciativas. Pero entonces sí estaría bueno empezar porque nos cuentes un poco cuánto tiempo llevas dibujando. Yo sé que esta pregunta es un poco ambigua en el sentido de lo que tú hablas de la transversalidad del dibujo. El dibujo se acerca a muchísimas disciplinas, pero ¿cómo Juan Esteban se acerca al dibujo? ¿Es un acercamiento desde la infancia o te introduce al dibujo a alguien de tu círculo cercano? ¿Cómo empiezas tú a dibujar? Sí, es desde la infancia. Yo quería hacer un paréntesis que estoy viendo por aquí, amigos, que saludarlos y Chévere. invitarlos a dibujar. Yo quiero, pues sería muy chévere que durante este live, si dibujan algo, bacano como compartirlo después. Yo voy a también hacer como algún dibujo por aquí. Desde niño, y pues yo creo que aquí es bueno mencionar que aquí en Rodanillo está el Museo Rayo, y Ok. dentro de las actividades del Museo Rayo hay una ya que se volvió ya tradicional, que es el concurso infantil de dibujo. Yo, pues siendo niño, mis papás me llevaron allí a ese concurso, me gustó mucho y, y no sé, pues dentro de Bogotá Dibujada, que más adelante de pronto lo comentamos algo que es Bogotá Dibujada, siempre pues tratamos de decir que, siempre, que todos sabemos dibujar, o sea, que siempre dibujamos desde niños, sino que ya luego como que más bien no es que se nos olvide, sino que lo dejamos de lado un poco. Entonces, sí, la respuesta sería desde niño, siempre he dibujado. Siempre has dibujado. Y bueno, nos estabas hablando también de esta movida entre disciplinas. Sí veo que bastantes de las personas que te siguen están aquí, así que bienvenidos nuevamente. Nosotros empezamos súper Sí, puntual. Ya estamos aquí con Juan Esteban. Creo que en algún momento vamos a tener la posibilidad de ver algo de tu bitácora o de tu espacio de trabajo, que también me parece importante que compartamos con la gente como un creador como tú, en qué espacio estás o cómo haces tu ejercicio. ok. Mm, ¿Cuáles son estas técnicas que tú usas o materiales de arte favoritos, predilectos para hacer tus dibujos? ¿Tienes alguno? Sí, sí y no. Y quiero dejar como primero decir como una colita de respuesta que tal vez se me quedó de la pasada, y es que tal vez sí hay un momento donde cambia un poquito el chip con el dibujo, y es estando en Medellín, donde ya empiezo a hacer dibujo urbano, donde como que dejo esa, a ver,
fue un poquito difícil porque en Medellín hay un grupo que es muy activo, que es el Urban Sketchers Medellín, y hacen unos dibujos impresionantes. Y entonces uno era como, quiero hacer eso, pero no soy suficientemente bueno, ¿cómo llego allí? Entonces pasó pues como un buen tiempo antes de lanzarme ahí al agua. Pero entonces una vez lo hice, ahí ya algo cambió. O sea, desde ahí, estamos hablando de 2016, de ahí en adelante ya el dibujo lo asumí de una forma distinta y no he parado, que es ya tenerlo como hábito. O sea, porque una cosa es cuando empecé a dibujar, pero otra es cuando lo volví un hábito. Y el hábito lo tuve pues en la ciudad de Medellín. Eh, Ahora con los soportes y las herramientas, digamos que si te respondo a hoy, la respuesta es no tengo un preferido y me encanta porque tengo muchos tipos de libretas, tengo muchos tipos de herramientas para dibujar. Ahora, si te respondo a como que puede haber varios cortes en la historia que tengo con el dibujo y cuando hablo de este cambio de chip que tuve en Medellín, ahí arranqué con unas libretas que son estas grandotas que yo me las mandaba a hacer. Ahorita estoy buscando en mi archivo como para buscar varias. Estas son de octavo. Sí. De octavo yo las mandaba a hacer en una papelería. Mandaba a cortar los pliegos de bond y hacerles estas tapas, entonces me permitía hacer estos dibujos. ¿Y usabas únicamente papel bond y grafito o...? Papel, todo como muy grande, como que manchara como muy contundente. Entonces, por ejemplo, este es como un 8B, así como la punta muy roma, lo dibujaba con Sharpies, dibujaba como con cosas que mancharan mucho. Y alrededor pues a la medida que pasaban los años, fui cambiando y parece que hay como una línea de pauta de tamaño, porque ya luego llegaba a esta, que era exactamente la mitad. Hacía lo mismo, pero la mitad. Y ya una gran parte del tiempo he estado sobre todo en la libreta de bolsillo, que es de hecho la que me acompaña siempre. Eso en cuanto al formato y en cuanto a la herramienta, tinta, predilectamente tinta, y mucho tiempo estuve usando el estilógrafo, pero como te digo, ahorita estoy con lápiz, bolígrafos de colores, la misma pluma, herramientas como de tinta. Y lo que tengas, digamos, Sí. disponible, no te casas con un tipo de técnica, sino que si tienes disponible en ese momento tinta, sino bolígrafo, sino lápiz, como indiferente Sí. a la técnica. Aunque eso es más reciente, mira que ese entendimiento es un poquito reciente porque yo sí tenía una especie de obstinación con el formato y la técnica. Estuve mucho tiempo en esto, en la pluma, con la libreta de bolsillo. Pero una cosa que tenemos a quienes nos gusta el dibujo y como que de alguna forma compartimos con la gente es que nos empiezan a regalar cosas. Yo, por ejemplo, en este momento yo tengo libretas, o sea, yo no necesito comprar libretas, yo creo que este año. Tengo muchas libretas allí. Y entonces, claro, son libretas grandes, pequeñas, blancas, con puntos, sin puntos, papel de un tipo, papel del otro. Entonces, pues eso ¿qué significa? Que si yo me caso con una técnica, pues es un material que no voy a usar. Entonces, no, o sea, todo hay que usarlo. O incluso, pues suena cliché, pero dibujar una servilleta en un restaurante, pues también lo he hecho y también lo sigo haciendo. Porque tú hablas un poco del hábito, ¿no? También el ejercicio del dibujo que se te convierte en algo que tú haces todos los días, ¿correcto? Como que todos los días estás haciendo algo con o sin intención, pero el dibujo se vuelve algo de tu cotidianidad. Sí, sí, así es. Yo creo que todos los días suena como muy rotundo, y tal vez y la mayoría de los días, tal vez hay un día que no dibuje, pero en realidad es un hábito, porque hasta para hablar por teléfono, los clásicos, los duros, ¿cómo se llaman? Los garabaticos. Mientras uno habla por teléfono. Sí, entonces sí, todos los días, pero pues sí, ya tengo como una colección mediana y creciente de libretas ya llenas de cosas, de rayas. Ya saben entonces los que son allegados a Juan Esteban que nunca van a ir al pierde si les regalan una libreta o herramientas de dibujo. Que eso Sí, para todos. exacto, ¿no? Y salgo barato, porque por ejemplo estos valen como 800 pesos, con esto me hacen feliz, de cualquier color. Entonces, bueno, ya abordamos un poco las técnicas y abordamos un poco el tema de los formatos, pero sí me gustaría que entráramos precisamente en tu área un poco de trabajo y de experticia como arquitecto.
porque tú nos hablabas de la temática del urban sketching que descubriste en Medellín o que te acercaste en Medellín, y es esta práctica de salir y estar dibujando en vivo en la calle, ¿no? Un poco ese ejercicio de elegir un spot y trabajar la arquitectura desde donde tú estás sentado, trabajar la perspectiva, supongo. ¿Cómo abordas tú ese urban sketching, que es lo que sabemos que haces como bastante acá en Bogotá también? Sí. Bueno, esa pregunta tiene varias, como muchos lugares de donde agarrarla. El, el dibujo urbano, el dibujo en la calle, alimenta directamente la labor de la proyectación arquitectónica en varios sentidos. O sea, por un lado, el puro hecho de dibujar hace como que se activen más conexiones entre tu cerebro humano y poder comunicar, porque finalmente nosotros como arquitectos lo que tenemos que hacer es vender cosas que no existen, Sí. como proyectar, ¿cierto? O sea, poder, digamos, tener una especie de entendimiento de dinámicas, de comportamientos de personas y de lugares, y eso explicarlo, pero no existe. Entonces, eso, la tinta, la maña, el primer acercamiento, digamos, a eso, a poder comunicar y explicar algo que todavía no existe. Lo otro es que la técnica, aunque no sea un objetivo, digamos, primario, o sea, como que no estoy aquí como dándole todos los días 2 horas al dibujo porque quiero hacer algo de preciosismo o una técnica prolija, pero entonces sí como que el hacerlo hábito va a hacer que sí o sí mejores en la expresión. Y eso toca incluso otros temas, por ejemplo, con la fotografía. El otro día hablaba con un profe de fotografía por ejemplo, el encuadre, que si yo creo que hay algo, o sea, los dibujos míos son como muy sencillos, ¿cierto? Me gusta hacer dibujo muy rápido. Y si hay un tema que yo creo que he aprendido o que como que puedo decir sin modestia, pues como que me va bien, es en el encuadre, porque he trabajado bastante con eso, o sea, sin querer queriendo. Al comienzo cuando dibujaba algo, como es con tinta, las cosas no me cabían en el papel. Ahorita como que sí tengo un dominio de eso, como que ya sé cómo es el límite y encuadro. Entonces, todas esas cosas, aunque parezcan como atomizadas, terminan siendo elementos para proyectar arquitectura, o sea, termina siendo insumos, termina siendo como skills muy importantes, que por lo menos a mí me han ayudado. No significa que sea la única forma de proyectar. Tengo compañeros que directamente diseñan en el computador, está bien, no es la forma en que yo lo hago, pero para Sí, mí es absolutamente fundamental y entonces digamos que sí, como que directamente le aporta a mi labor y también indirectamente. No sé si es muy claro, pero tal vez no, pero sí es como que el dibujo al ser tan amplio, desde varios frentes van impactando en muchas cosas de las que hago. igual está muy chévere cuando nos hablas del encuadre, porque puede ser que no todos nosotros que estemos conectados hoy ejerzamos el dibujo o nos acerquemos al dibujo, pero una de las cosas importantes es lograr que, lo que tú acabas de decir, que las cosas quepan en el espacio, ¿no? Tú tienes Ajá. una idea de lo que estás viendo y esta idea de lo que estás viendo debe caber en un espacio que tú has determinado en el papel, ¿no? Entonces, en el ejercicio es que uno aprende a hacer esto en la praxis. Aquí Mario nos dice que ayudan a la capacidad de selección en el momento del dibujo, el ojo se entrena. Sí, sí, como que empieza a ser, como es un hábito, es como las personas que hacen deporte, me supongo, entonces desarrollan masa muscular, desarrollan mayores habilidades. Asimismo, nosotros empezamos a desarrollar como una relación distinta con el ojo, con la mano, y creo que es muy chévere que tú hables de esto desde la práctica de la arquitectura, porque precisamente como tú dices, debes hablar de un espacio y vender un espacio que aún no está hecho. Uh-huh. Entonces debes generar una perfecta ilusión de lo que esta persona va a habitar, ¿no? Sí, sí, así es. Y estaba pensando también que en esto que como hábito y en este proceso, o sea, el dibujo como proceso, ¿cierto? Cuando uno lo toma como tendido en el tiempo, dentro de mi tema, hablando de estos dibujos grandes, les digo grandes, para lo que yo estoy acostumbrado a hacer, hacerlos grandes, en este formato, al ir buscando cada vez más pequeño,
fue también como una cuestión de condensar las líneas. Sí. A ver cómo digo esto. O sea, como que el dibujo primero estaba muy esponjado, era como muy grande, como que mucho espacio, ¿cierto? Y entonces ya luego, por ejemplo, aquí tengo una de las libretas de bolsillo, ya vemos que ya aquí abierto hay muchas cosas. O sea, es un espacio que es como tal vez un octavo de lo que, en proporción a lo que te mostré antes, Sí. pero entonces hay un dibujo, hay una anotación, hay unos esquemas, esto es una planta también. Entonces ya como que es la línea, no sé si no, como que no da foco. Se ve. Es una línea ya más apretada también. Entonces, incluso, yo creo que tengo por acá. Sí. Este fue como un extremo ya, llegué hasta libretas así ya muy pequeñitas Bien pequeñitas, sí. y pues es genial hacer esto. Que precisamente te permiten moverte, ¿no? Te la metes en el bolsillo, te metes una herramienta que puede ser un lápiz, un liner, un esfero, lo que tengas a la mano, y sales a la calle y ya puedes generar un apunte visual. Uy, eso ya es un plano completo. Sí, esto es un plano, o por ejemplo, si estoy esta es una prima. Ah, qué lindo, sí. Que, Qué que hay, chévere. que hay sí, perdón. Muy chévere estos primos que nos acompañan y se dejan dibujar. Ah, Sirven de sujetos. dice, esa mini está espectacular. Ah, gracias. Sí, es muy chévere. Yo por aquí tengo algo también. Acá. Mire, por ejemplo, esto, que es una cosa de tenerlos como hábitos, ¿cierto? Que por un lado el tamaño, listo, cabe en tu bolsillo, pero por otro lado que cualquier momento es propicio para De dibujar. Estar sentado en un acuerdo. parque esperando o estar en alguna fila, o sea, cualquier tiempo muerto, pues, tanto sirve para leer o para dibujar, para hacer algo, un hábito. Ese es un poco un ejercicio y un lema que tenemos en Drawing Days, sobre todo la otra mitad de Drawing Days, que es quien dibuja. Es ese ejercicio de en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Dibujar en cualquier momento. Es parte de los hashtags que nosotros manejamos. Por eso me gusta también mucho la invitación que tú le hiciste a tus amigos que están conectados ahora, y es si están animados a dibujar, si están animados mientras nos escuchan hablar, a hacer un garabato. Estaría muy, muy bien que nos compartan esto, y nosotros obviamente lo compartiremos en nuestras historias de hoy como parte del ejercicio de hablar con Juan Esteban, porque creo que esta invitación, sobre todo de un creador joven y de una persona con intereses puntuales sobre las aplicaciones del dibujo, está muy bonito darnos esta oportunidad de conocer desde otros ámbitos. Hemos hecho diversas entrevistas a artistas y creadores, pero eres el primer arquitecto que está aquí con nosotros, y es muy emocionante. ¿Tienes algún referente visual o algún artista que a ti te haya inspirado, que te haya gustado observar cuando empezaste a estudiar y dijiste, bueno, me gusta la línea de este personaje, o me gusta cómo esta persona construye los lugares, o cómo construye los cuerpos? ¿Hay alguien así de la historia del arte que te haya gustado? Pues yo creo que muchísimos. Ahora, que sea como una relación así directa, que quiera hacer líneas como alguien, ahí sí de pronto me cuesta un poco llegar a esa referencia, pero sí puedo pensar, a ver, referencias muy importantes, yo creo que una podría ser Nel Correa, que es uno de los principales gestores de Urban Sketchers Medellín, es un dibujante Ok. impresionante. Y él tiene muy interiorizado eso que estamos hablando del dibujo como hábito, y yo creo que a él le debo un montón, y después de esto a saludarlo para no tener tanta ingratitud. Pero Claro. sí, él, y no es tanto de querer como tener un estilo cercano a otra persona, sino más bien como en la actitud con el dibujo. Y entonces ahí también podría estar pensando en César Rodríguez, mi profesor en taller que dirigió mi trabajo de grado en Bogotá, que él decía algo como que el dibujo, como que los dibujos son piezas completas en sí mismas, como que no hay un dibujo, como un poquito en contra del boceto, del concepto de boceto, como que son como dibujos inacabados que se siguen luego de otros dibujos más acabados y que van completando, Sí. como que, o sea, no es necesario entenderlo así, sino que más bien, o sea, cada dibujo es importante por más o
menos tiempo que tengas en hacerlo, o sea, el dibujo, digamos, como completo, como completitud. Esa también es una referencia que encuentro muy importante. Y así en el arte, pues no sé, me parece muy brutal ver de pronto los grabados de Durero, o sea, esos dibujos me Sí. parecen, o los grabados de Piranesi, pues como dibujos, pues ya como que es un disfrute visual como ver eso, pero así como que esté buscando parecerme una línea, puede sonar pretencioso, pero es que la verdad es que mis dibujos no son como prolijos, son como muy rápidos, no estoy como tratando como de volverme como experto no sé, eso tal vez tengo que reflexionarlo más, pero sí, no estoy como tratando de tener una línea Ujú. perfecta o un dominio, aunque sí, digamos, me gusta mucho estar practicando y que, pues, sentirme cada vez mejor con mi dibujo, eso sí. Bueno, después de estas preguntas que son larguitas, que nos dan espacio de conversar un poco, te voy a hacer unas que son rápidas. La idea es que no lo pienses, sino que me digas sí o no, o me digas lo primero que se te ocurra en relación a la pregunta que te hago, ¿va? De una. Listo. Borrador, ¿sí o no? Uf, no. Pero sí, Taja no. no. ¿Cómo? Taja lápiz o bisturí. Bisturí, Lápiz o portaminas. lápiz, Lápiz, ok. Cuaderno de bocetos o bitácora, ¿sí o no? siempre en el bolsillo. Análogo o digital. ¿Has tenido la posibilidad de explorar digital? Sí, y análogo, y digital, siempre partiendo del análogo, o sea, como que cuando parto del digital, pues no sé, tal vez no lo he explorado lo suficiente. Va. Ah, ok. ¿Grande formato o pequeño? Ahora mismo pequeño. Pequeño. ¿Blanco y negro o color? Uf, a los dos. Por Ahí mucho la tiempo blanco y negro, pero sí, digamos que los dos. va. Referencias, imágenes de referencia, ¿sí o no? Sí, siempre. Sí. ¿Con música o sin música? Ahora mismo no. Es que esas preguntas me parecen curiosas porque es como que puedo responderlas de diferentes maneras y me ubico en diferentes partes. Ahora mismo no, música no. Música, no. Estoy ¿De día o en una nueva reflexión. ¿De día o de noche? De día, de día. de día? Todo en relación a la práctica del dibujo, ¿no? Sí. Bueno, nos acercamos a una parte que es como de mi personal favorita y es acerca de los espacios de dibujo y cómo nosotros empezamos a gestionar estos espacios. Entonces, la pregunta puntual es, ¿cómo crees tú que se podrían generar más espacios de dibujo y más espacios de relación a partir del dibujo? Tú ya nos hablarás de este proyecto cuando nos acerquemos un poquito al cierre, pero ¿cómo crees tú que se podrían generar más espacios de dibujo? ¿Cómo creo yo que se pueden generar más espacios de dibujo? Pues yo, o sea, dentro de mi práctica he tenido como espacio importante justo eso y he trabajado por generar espacios de dibujo. Entre Sí. ellos, digamos que los más grandes para mí son Roldanillo Dibujado y Bogotá Dibujada, que incluso ya empiezan a tejer comunidad, empiezan a generar unas dinámicas como ya más grandes, como que lo sobrepasan aún. ¿Cómo he hecho eso? No sé, como queriendo. Los lugares, queriendo las personas, queriendo las cosas. En mi caso, pues yo digo que yo tengo como un triángulo amoroso, que lo tengo ahí en Instagram, y es que son tres ciudades, Rodanillo, Medellín y Bogotá, que forman un triángulo equilátero, y son Sí. tres lugares que quiero mucho y es donde he desarrollado, digamos, esa práctica, ha estado como siempre muy ligada al lugar. Entonces yo creo que sí, ¿cómo generar esos espacios? Queriendo los lugares y simplemente hablando. Ahorita las redes sociales facilitan mucho. Entonces, compartiendo, o sea, ¿Cómo dibujando y inici- compartiendo. por ejemplo, ¿cómo iniciaste tú Bogotá dibujada? ¿Qué fue primero? ¿Primero fue Roldanillo dibujado y después Bogotá dibujada? ¿Así arrancó Sí, la cosa? Ok. Y sí, en así Roldanillo fue. te reuniste y dijiste, bueno, quiero generar como una dinámica de urban sketching en Roldanillo, llamaste un par de amigos y arrancaste.
no, hay dos, como un par de pasos atrás, y es que, o sea, primero está la movida de Urban Sketchers, que eso es como un movimiento así mundial que no tiene lugar, eso salió en internet, Sí. fue muy fuerte primero en España, y de eso bebió Nel Correa, que creó Urban Sketchers Medellín. A Urban Sketchers Medellín llego yo, ahí me contamino, digamos, y quedo irremediablemente contaminado del dibujo. Y entonces llego a mi pueblo y entonces digo, no, yo quiero hacer algo como lo de Medellín. Entonces hago Roldanillo dibujado. Y ya luego estando en Bogotá fue como lo mismo. Coincidí con Daniel Muñoz, que ambos estábamos en Medellín muy activos en Urban Sketchers. Como que no, pues hagamos algo similar aquí. Y ahí salió Bogotá dibujada. Entonces fue como, es como el orden cronológico. No es una idea original, es más bien como entrarle a una movida donde nos gusta a muchos hacer esto. Eso es un movimiento gigantesco. Y está bueno también que sepamos que es un modelo, digamos, que viene de afuera, pero que nosotros hemos emulado en distintas maneras. Y tú arrancas en Roldanillo, cuando tienes la posibilidad de venir a Bogotá, arrancas Bogotá dibujada. Sí. ¿Y cómo es este ejercicio de Bogotá dibujada? ¿Qué es lo que sucede en Bogotá dibujada para los que están con nosotros y de pronto están en Bogotá y se quieran unir a este ejercicio? Bueno, lo primero es que pues quienes estén interesados nos encuentran así como Bogotá Dibujada, estamos en las redes y es básicamente, o sea, el núcleo de la idea es simplemente coincidir para conectar con personas y con lugares de la ciudad. Es ya, o sea, ese es el marco, súper sencillo. ¿Qué pasa a partir de ahí? Como es tan sencillo el marco, entonces empieza mucha gente a sumarse y empiezan a generarse espacios para hacer otras cosas, como unas especies de subproyectos. Entonces, un encuentro típico de Bogotá Dibujada es, tenemos un grupo en WhatsApp donde decimos dónde vamos a ir, entonces alguien alza la mano y dice, yo quiero hacer el dibujo de la invitación, porque hacemos que la invitación sea un dibujo. Okay. Entonces, de hecho, si vemos en retrospectiva, tenemos una hermosa colección ya de postales, porque cada invitación es con un dibujo, y hemos hecho 87 encuentros, o sea, hay 87 postales con dibujos, casi 87 porque en alguna ocasión como que no se dio, pero entonces, o sea, como que antes del encuentro ya están pasando cosas, ¿cierto? Sí. Las redes sociales, como la previa, hacer el dibujo, hacer la invitación, hacer luego la convocatoria y luego sí llegar al lugar. ¿Qué pasa en el lugar? Tenemos como una bienvenida, normalmente pues hay como un tiempo ahí de margen mientras llegan las personas, porque no todos llegan puntuales, y ya luego nos dispersamos. El grupo se atomiza, empezamos a dibujar libremente desde diferentes lugares, nos ponemos así de acuerdo a una hora, encontrarnos al final, donde hacemos una exposición efímera de los resultados, una especie, en Medellín le llaman cosecha de dibujos. Entonces ponemos todos los dibujos en común, los conversamos, pues los comentamos, sí. Y luego viene como ya simplemente una cuestión social, vamos a tomarnos algo, que también es muy importante, o sea, porque cuando llegamos luego a una panadería o un bar por ahí del lugar donde estamos dibujando, entonces también conectamos de otra manera con la ciudad, ¿cierto? Con el espacio. Sí, y entonces resulta que como todos estamos ahí contentos y con las herramientas, entonces terminamos dibujando también en las panaderías, hacemos lo que llamamos retos de dibujo. Entonces son como los dos momentos o tres momentos principales, ¿cierto? La previa, luego la dibujada en sí y luego el after, que ya es ya de retos de dibujo, de reírnos, de compartir mucho con el dibujo como excusa. O sea que es bastante dinámico, digamos. Es un ejercicio medianamente académico si tú tienes esa habilidad, pero por ejemplo, si yo en mi caso personal no he tenido un acercamiento al dibujo arquitectónico ni al urban sketching, yo puedo sumarme y participar de la actividad sin mayor pretensión que hacer parte de la actividad, ¿no? Sí. Exactamente así es. Buenísimo. Nos preguntan acá, ¿qué prefiere dibujar, las formas o los espacios? Las formas o los espacios. Sí. Esa está filosófica, esa pregunta. Esa está filosófica. Creo que se refiere un poco también como a los espacios entre las formas, más que los espacios como lugares. Como forma y contraforma. Tal cual. Yo uso las dos. De hecho, me gusta mucho la contraforma. Y, por ejemplo, cuando dibujo personas o cosas que se van a mover, entonces es muy bueno dibujar primero como la silueta o las contraformas que resulten de esa figura como
versus fondos versus otras cosas. Pero sí, hay una concepción primero como muy geométrica, que es obligada para mí, dado que no uso dibujo previo, o sea, como el dibujo es directamente con la tinta. Ay, pero eso había puesto aquí, ay, creo que ya no, creo que ya lo Pero perdí. está muy bien si tienes algún ejemplo, porque creo que esta diferenciación que tú haces entre boceto y dibujo finalizado es bien importante aquí, ¿no? Como que tú consideras el dibujo una pieza en sí misma, por ende Sí, no hay una diferencia entre el boceto y el dibujo finalizado, sino que el dibujo es un dibujo, ¿sí? sí, exacto. Ok, ahora sí, déjanos ver, por favor. Para mí es así. Pues aquí, esta es una de las libretas ya viejas, digamos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un carro, pues y entendiendo esto, que es como dibujo, o sea, no me da pena pues mostrar este dibujo, porque digo pena pues porque yo sé que es un dibujo súper mal hecho, o sea, muy desproporcionado, y es precisamente por eso, porque como empiezo a dibujar con la tinta, ya, o sea, ya no hay marcha atrás. Una vez arrancas el dibujo, si te quedó desproporcionado, ya fue, o sea, Tienes, ya estuvo allí. tienes seguir. Luego, y ya, y quedó así, y me encanta. Quedó como todo aplastado, es un Jeep Willys. Y luego hay como un momento intermedio, que esto lo arranqué en Medellín, que ahí podría usar este otro dibujo de referencia, que es como aquí sí hay como una especie de boceto, Sí, pero lo interesante es que está integrado dentro del dibujo. Entonces son dos momentos. Hago un dibujo con el color claro, donde me permito hacer muchas líneas y equivocarme un montón de veces. Yo ok. creo que aquí, yo creo que aquí tengo otro como un poquito Y digamos que más para ti como ejemplarizante. arquitecto, no, esas líneas de boceto no te generan un poco de ruido, digamos, tú no sientes Sí, que al equivocarte con el color claro, realmente te estás equivocando, sino que hace parte o lo conviertes en parte de la pieza final. pues sí, a mí me encanta que quede así. Por ejemplo, en este, mira que en la parte de la cumbrera de la cubierta de ese templo, la línea amarilla, pues yo no sé, pueden haber 20 líneas. Sí, Porque estaba tratando de encontrar pues la que era. O sea, yo ya no hago esto, lo hice por mucho tiempo, pero ya no lo hago, ya me mando directamente con la tinta oscura. ya. Pero entonces me gusta esto porque también como que miro hacia atrás y me gusta ese proceso de saber que no tenía que ser perfectas las cosas, ¿cierto? Entonces aquí sí que hay un montón de líneas, pero entonces lo interesante es que termina siendo igual el dibujo, o sea, no es un dibujo que se va a complementar, que va a ser luego perfeccionado, no, ya tal cual estuvo, pero sí entonces como en esa dualidad de líneas claras y oscuras. Y claro, hay un Ay, ruido, hay un ruido sí, allí pues está bien, no pasa nada con el ruido. nos están preguntando también que me gusta mucho esto, sobre todo para nosotros que no somos, o bueno, en mi caso no soy urban sketcher. Yo tengo que saber de perspectiva para dibujar la ciudad, pues ayuda, No, supongo, me ayuda un montón, pero digamos que no es mandatorio, ¿sí? no, para nada. Para nada, y también lo he entendido, digamos, al hacer estas invitaciones, pues como se hacen abiertas, llegan muchas personas desde diferentes, no sé, niveles de estudio, de diferentes edades. Entonces está muy chévere ver esa diversidad de miradas, ¿no? La perspectiva es una herramienta más. Hay Sí, muchas de acuerdo. herramientas. Entonces está bien dibujar. Es que la perspectiva es como una herramienta para tratar de traducir al papel lo, lo que el ojo ve. Pero entonces también se puede traducir al papel lo que el cerebro ve a través de los ojos, que es diferente. Sí, y lo que el Entonces, cerebro recuerda o lo que ajá, el cerebro entiende de un espacio que no necesariamente es lo que está viendo el ojo, ¿no? exacto. Y ahí, Entonces, no, está buenísimo el dibujo, incluso, o sea, hay dibujos de perspectiva que me sorprenden mucho cuando veo que diferentes personas los comparten y, o sea, se forman unas cosas que impresionantes. Ahora, la perspectiva también uno puede jugar con ella. ¿Mm? vuelvo a repetir esa invitación para los que están conectados. Si ustedes quieren dibujarse algo ahorita, ya en este momento que tenemos a Juan Esteban y nos lo quieren compartir para luego, estaría muy lindo poder ver cómo ustedes tienen un acercamiento al dibujo esta tarde-noche.
¿Cómo es un kit de dibujo para salir a la calle? ¿Cómo es el kit de Juan Esteban cuando sale a la calle a dibujar? Una libreta pequeñita, esa es como la Sí, primera. la que me está acompañando ahorita es una libreta así, de bolsillo, y unos dos o tres de estos. De colores. Sí, tengo un montón de muchos colores diferentes, entonces como que random, cojo los tres primeros que me encuentre y con esos. Y ahorita digamos que estoy en esa. Con esa libreta. Ese Al es mi dibujar, kit. al dibujar con tinta, ¿hubo o hay miedo al error? Hubo. Y durante muy poquito, como que me lo quité muy rápido. Ya eso, Y, ¿y sí. venía de la academia un poco o venía del preconcepto que tenemos nosotros como, ay, si me equivoco quedó mal, ¿no? Sobre todo eso último que dijiste, sí. Porque incluso antes de acercarse pues, a una universidad o eso, está como la vaina de pues, cuando uno hacía los trabajos en el colegio, como que todo tiene que quedar así dentro de las márgenes o con regla. Y pues no sé, yo creo que eso en cierta forma nos ha hecho mucho daño como sociedad, como tener que estar como pensando que todo tiene que ser así tan cuadriculado. Oh, perfecto. Sí. Ujú. Aquí Entonces, donde el estás, no usar borrador, digamos que, sí. y el usar directamente tinta, me, me ayudó a eso, sin desmeritar el borrador como herramienta, o sea, todas las herramientas son válidas. Y bueno, ¿y aquí donde estás es tu espacio de trabajo o es un lugar donde sueles dibujar? Sí, yo el dibujo lo he abordado, bueno, esta pregunta está chévere porque me lleva a comentar que mm, como tanto tiempo dibujado como hábito el dibujar la realidad, o sea, tener como referencia lo que estoy viendo enfrente. Entonces, hasta hace poco me encontré con el reto de que si quería dibujar, pues ya como de manera libre, o sea, porque una cosa es Sí. la arquitectura sí me exige siempre dibujar desde la imaginación, pero cuando quiero dibujar cosas no arquitectónicas, desde la mesa me encontraba como en un aprieto porque no lo estaba viendo. Sí. Entonces, con ese pensamiento, lo que hice fue que dediqué una libreta, que la tengo aquí, que esta yo la llamo mi libreta de la imaginación. Entonces, es una libreta que no sale de la casa. O sea, de resto todas salen de la casa. Esta es para dibujar aquí y es para dibujar sin expectativas y sin modelo y simplemente como por el disfrute y entonces están saliendo unas cosas que me sorprenden bueno, y esto antes, o sea, si no estaba en ningún lado, luego porque apareció esto aquí en mi libreta. Ok. Entonces, me gusta mucho, entonces sí, dibujo tanto aquí en la casa como en la calle. Aquí en este momento estoy un apartamento aquí en el pueblo donde vivo y después mi lugar de habitación y mi taller. Me encanta esta idea de la libreta de la imaginación. Creo que es una buena apuesta al dibujo sin referente y también sin pensar en o tener una mayor pretensión más allá del ejercicio simple de dibujar por el gusto de dibujar, ¿no? Como Sí, eso nos a mí me ha ayudado encanta. mucho. Sí, es una práctica que me recomiendo y porque sí, sin ataduras y entonces está chévere luego ver todas esas cosas que pueden ir saliendo, como Wow. dejarme sorprender un poquito. Y Sí, eso sobre todo, es muy basado como en la línea, ¿no? Algo que poco he explorado es la mancha. ajá, La mancha la he explorado poco. Aquí me engolosiné un poco porque luego que encontré, esto es así. ok. Estuve pensando en unos dibujos que hice en la universidad, que eran como unas grutas, un amigo las llamó grutas, y de estos tengo ya como 30 cosas de esas, me gustó mucho pensar cómo llegaba la luz a los espacios. Wow, está tremendo. Porque también es un ejercicio de color bien serio ahí, que tú no te das cuenta que estás haciendo, pero lo haces. Sí, 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 sí. Ujú. Tremendo, qué lindo.
Gracias. Además, porque es un trabajo de línea que se te va volviendo una mancha, que se te va volviendo un espacio que tiene profundidad, que tiene plano, o sea, empiezan a pasar cosas Sí, arquitectónicas, aparte de ser un ejercicio de dibujo libre, como que empiezas tú a meter de tu práctica cotidiana. Qué lindo, me sí, encanta. sí, sí, así es, como que por ahí va saliendo, sí o sí, Cosas. va saliendo, sí, como la esencia de lo que es uno, no sé. Ah, y otra cosa es que dentro de mis libretas, o sea, como que al desmitificar un poco la cuestión de la obra de arte, entonces no pasa nada si el dibujo no solamente no queda perfecto, sino que si se estropea por algún motivo. O sea, entonces Sí, yo tengo dibujos donde estoy en la calle y llueve y pues que es llueva, o sea, que si se va a mojar que es llueva. Tengo algunos donde les ha caído comida porque la libreta termina siendo como también un elemento social, entonces va pasando, entonces, pero no pasa nada. O hay dibujos de otras personas, invito a otras personas a que dibujen en mi libreta también y todo eso está buenísimo. Entonces, pues sí, aquí tengo pues mi mesa de dibujo. Esos ok, son cuadros sí, son, tienes mesa. son cuadros de mi papá. Ok. Esos dibujos existen antes que yo. Son del 84. Pues tengo como ¿Y tu papá, la... cuál era su práctica con el dibujo? O sea, ¿él también es arquitecto o cómo funciona ahí? Mi papá es profesor universitario del área de contaduría pública. En su juventud se interesó por el dibujo y tiene unas cosas interesantísimas. Pues digo yo que desafortunadamente lo dejó. Hace poquito estuve como con las ganas de volverlo a invitar y no, y de hecho él sí me copia cuando hacemos los organizos dibujado del Valle y hace unos dibujos muy buenos. Pero así como la labor artística, sí digamos que la dejó un poquito de lado. Estos dibujos a mí me encantan Y y bueno, los conservo. viene ahí un poco de familia, porque es una práctica que él, pues, bien sea la haya hecho con conciencia o no, es algo que hace o que hizo. Entonces, ahí Sí. también está conectado contigo. Qué lindo eso también, que él pueda como sumarse a tus ejercicios. Sí, que también está hablando que yo creo que aparte de familia, que sí, también la cuestión de Roldanillo. O sea, yo siento que aquí pasa algo especial y pues está directamente relacionado pues, con Omar Rayo y el museo que se imaginó y que creó. Porque aquí no es raro encontrar personas que estén haciendo creación. O sea, Ya. como que vos te encontrás y yo dentro de mis amigos, entonces está el que dibuja, el que no dibuja canta, o el que no canta, o sea, teatro o escribe, hay una cosa vibrante aquí con la creación que yo creo que de alguna forma nos permea y yo también tengo que reconocer eso y agradecerlo. Sí, porque pues, en mi caso personal, que nací y crecí en Bogotá, yo creo que la primera vez que escuché hablar de Roldanillo fue cuando hablé contigo, porque precisamente nosotros no tenemos un acercamiento ni un conocimiento de estas otras regiones donde se desarrollan iniciativas. Por eso me parece muy importante que hoy aquí en Drawing Days estemos hablando de Roldanillo dibujado, porque creo que sí nosotros también hacemos difusión y acercamiento de estas prácticas desde las redes sociales, que era lo que tú decías. Podemos darle mayor amplitud a estos ejercicios y no solamente está centralizado en Bogotá, sino que están pasando cosas en Medellín, en Cali, en otros lugares donde hay Sí, otros creadores que están moviendo muchas cosas, ¿no? así es, así es. Yo les invito a que se den la pasadita por ahí por Ordenillo Dibujado en Instagram. No está, pues no es como súper activa la página, pero pues ahí pueden enterarse de vez en cuando cuando hacemos esto. Y, y pues ya, o sea, en realidad, pues, o sea, este es el lugar donde vivo, entonces no tengo sala, sino que es una oficina. Es como mi lugar de Ya. creación. Entonces pongo mis escritorios, mis computadores, que aquí también a veces colaboro con otras personas, mi biblioteca y, y bueno, y también muy importante la silla, tengo el butaquito, el hace por ahí a dibujar en la calle. Tú nos habías comentado también en la oportunidad que tuvimos de reunirnos acá en Bogotá, de algo de lo que haces en tu trabajo ya más formal como arquitecto, y no sé si quieres compartirnos un poco de eso aquí, Ujú. de cuáles son estas iniciativas que tú estás desarrollando allá, en el lugar de donde tú eres, y cómo tú, desde tu práctica del dibujo y de todo lo que has empezado a aprender y a gestionar y a practicar, estás aplicando eso para un proyecto o proyectos que tienes allá.
De acuerdo. Sí, pues yo ahí tendría que comentar que para mí fue sorpresivo encontrar tantas cosas para hacer en el pueblo. Uno de pronto desde la capital está un poquito, o bueno, uno no, pues yo hablo por mí, estaba un poquito enceguecido y en realidad el aporte que podemos tener desde la arquitectura y también desde el dibujo en los pueblos pues es mucho. Por ejemplo, aquí yo he encontrado mucho para hacer y dentro de eso el dibujo. A ver, yo por ejemplo por aquí muestro algo. Hace poquito yo conté que estudié diseño gráfico, ¿cierto? Entonces, Sí, eventualmente, cuando hay algún encargo de diseño gráfico que me interesa, lo asumo. Y iniciando el año pasó eso, desarrollé como una identidad visual para un voladero en Eslovenia. Un voladero es este lugar donde se tiran a volar en parapente o en ala delta. ya, sí. Y entonces, pues, los procesos desde el dibujo siempre es como entender, ¿cierto? Cómo puedo generar ideas que luego se transforman en algo digital. Y lo mismo Sí, con el espacio. Entonces, digamos que con la arquitectura, primero también hay que distinguir que hay muchos dibujos que son para mí y dibujos que son para otros. Entonces, lo que estoy mostrando aquí, estos son dibujos que son para mí y que no se entienden nada, ¿cierto? Son como bocetos muy rápidos, reflexiones muy rápidas que me ponen a prueba eh, lugares. Esto es todo en Roldanilla, en mi pueblo. Entonces, por ejemplo, aquí ya luego ya estaba, esto sí ya era más para una reunión con un cliente y poder mostrar unas opciones de unas cubiertas. Entonces, de nuevo, el dibujo imperfecto, entonces también poder rayar sobre él o incluso pasarle un bolígrafo al cliente y que él mismo lo altere. Entonces, sí que es este es un ejemplo de eso también. Aquí muchas rayas sí. sobre, sobre unas ideas de espacio. Entonces, el dibujo sí resulta ser pues una herramienta muy importante para mí en la labor profesional dentro del pueblo. Aquí nos habían preguntado qué características tiene la línea del dibujo arquitectónico. Si pienso en una característica formal, yo creo que varios estarían de acuerdo conmigo que es temblorosa, la línea temblorosa. Y esa está buena porque resulta que una línea temblorosa ya en su conjunto resulta ser una línea más precisa, Sí, como que si vos estás con la idea de hacer una línea perfecta, la vas a embarrar. Pero si ya de entrada va como con un tembleque, sí, o sea, bien, uno revisa pues dibujos de los arquitectos y parece ser una especie de constante. Y eso está chévere cuando uno lo ve en las iniciativas estas donde se invitan a muchas personas a dibujar como Rodonillo Dibujado sí. o Bogotá Dibujada. Sobre todo en Bogotá Dibujada, que uno, pues como está más cerca del ambiente universitario, uno ve que entonces llega alguien de diseño industrial o alguien de artes plásticas o alguien de medicina y la línea es, o sea, uno como que dice, este es un arquitecto, este está estudiando industrial, es súper distinta. Entonces Sí. la línea, la particularidad de la línea arquitectónica es que tiene que ser, es que es muy difícil, aquí tengo varios, pero miren por ejemplo este tremendo dibujante Violi, a ver que por aquí deben haber. Y aquí está el ejemplo. Vea que la línea Sí, tiene como un tembleque, como una vibración. Aunque estos son más cuidaditos, pues no, pues que más cuidaditos, son tremendos dibujos. Pero bueno, a ver, yo creo que la rotundidad tiene que ser la línea es la línea, o sea, la línea no es, hasta la sombra es línea. O sea, la sí, línea es completa, la línea es en su cuerpo completa, no hay líneas de diferente intensidad, o sea, toda la línea es como plum, como que la línea es contundente en la arquitectura. contundente. Y no sientes que ninguna sobre, digamos, todas aportan a la imagen y a lo que estás procurando crear. Sí, Entonces, por eso también el uso del borrador irrelevante porque no hace parte de tu práctica. sí, así, estoy de acuerdo, sí, la línea, sí, toda la línea comunica. De hecho, hay una cosa muy bacana de, de Bernard Tschumi, un arquitecto, que él habla
del dibujo. A ver si lo encuentro rápido. El dibujo sí como dispositivo para comunicar sin importar La disciplina. sin importar la preciosidad del dibujo. Entonces, por Sí. ejemplo, aquí hay dibujos de él. Estos dibujos son muy importantes para el proyecto. Son notaciones. Están dando claves. Un dibujo puede ser un concepto, un dibujo puede ser una idea, un dibujo puede ser una forma como penetra la luz en un espacio. Y entonces, mira, por ejemplo, esto. Ah, Entonces hay como simplemente, no sé, como diferencias de los planos, de cómo una superficie incide en otra. Entonces, la línea es como siempre comunicante, siempre comunica, la línea siempre comunica. me encanta porque también está pasando algo y es que con esto que tú nos estás compartiendo hay mucha interacción de la gente que está conectada y hay preguntas. Y eso rara vez sucede en los live. Digamos que a veces la gente se guarda un poco sus saludos o sus Hey, pregunten. preguntas Sí. para el futuro, pero han salido varias. Tenemos una estudiante de arquitectura aquí, Manuela, que te pregunta en digital, ¿qué programas sueles usar o cuáles te parecen más importantes para el diseño arquitectónico? Pues mira que yo me compré el año pasado una Wacom y la vendí a los 3 meses. O sea, no, como que dibujo digital no, dentro de mi práctica no lo encontré. Ahora, yo sí sé que el iPod, es hasta ¿cómo se llama? El iPad Pro y estas cosas son tremendas herramientas y yo creo que en algún momento me va a conseguir una. No la tengo, entonces no sabría. Por ahora, ¿qué hago yo? Dibujo siempre a mano y lo que sí hice es que como tengo tanto dibujo a mano que quiero digitalizar, me compré como un escáner fotográfico y he visto que está chévere a veces coger ese dibujo y pasarlo por el vectorizado automático de Illustrator y le da como una cosa, no sé, le da como que puedes explorar como los valores y los settings, como moverlos y hay unos dibujos como que ganan ahí como que pasa otra cosa, ya el dibujo termina siendo otra cosa. Hace poquito ilustré también una portada para un libro y fue así, como que hice dibujos a mano, luego les pasé este filtro de vectorizado automático y ya apliqué colores y está chévere. Pero la creación directamente en digital como que todavía no lo he explorado lo suficiente, ¿no? Pero bueno, me gusta ese tip porque también es una mañita que tú le descubriste a la vaina, que es hacerlo análogo, luego digitalizarlo de alguna manera y pasarlo por el vectorizado y ya obtienes otro Sí, resultado. sí, eso ya lo he hecho varias veces y está bacano, me gusta. Ahí, así he ilustrado varios libros, que es otra cosa que he hecho. Nos preguntan que si los arquitectos habitan las líneas. Sí. Sí. ¿Tú crees que tu relación con los espacios es distinta por lo que tú eres arquitecto? Como que cuando entras a un espacio, cualquiera que sea, empiezas a ver esas relaciones entre las líneas en los espacios, Sí, como en totalmente. Sí, automático. sí, eso ya no se puede apagar. Sí, todo el tiempo. Y más si como te digo, si está el dibujo como hábito, pues más todavía. Pero sí, todo el tiempo. Vos llegas y estás ya. Pues obviamente uno se puede poner en el mood de analizar algo Sí, arquitectónicamente, ahí sí uno tendría que tomar la decisión. sí, Pero sin tomar la decisión, uno sí está todo el tiempo como midiendo, leyendo el espacio. sí. Ujú. Te preguntan también, ¿es mejor la línea así temblorosa o como peluda? No sé si me hago entender. No, pues la línea temblorosa y la peluda son dos cosas diferentes, según entiendo yo. La peluda, de hecho, habla de dos cosas distintas. Es que temblorosa, ¿yo por qué dije eso? Es que es como Vale, una vibra vibrante. modulación, Sí, como tiene se como una modula. vibración, pero es una línea que es muy segura, es muy rotunda. En cambio, la peluda no es una línea, la peluda es un montón de líneas. La peluda es como que quiere llegar de la A a la B y para llegar allá hice 42 líneas y terminé siendo peludita. Esa, digamos que yo creo que si uno tiene una línea peluda, uno debería como hacer muchas más líneas para evitar, digamos, eso, porque es una línea de pronto que le falta un poquito de seguridad, a menos que sea una decisión pues, estética y que querer hacer Que puede como eso. ser una línea peluda. Bueno, yo en el caso de la docencia tratamos de precisamente como fomentar un poco que la línea peluda vaya desapareciendo en el tiempo para Sí, darnos seguridad en el dibujo. No es que esté mal hacer la línea peluda, yo considero que es parte del proceso exacto. cuando todos aprendemos,
pero tal vez como tomar esa decisión estilística y estética en el tiempo con Sí. conocimiento de causa. Si yo quiero que mi producto y mi línea sea peluda en mi dibujo, tomo la decisión, pero si no, también puedo mandarme a hacer unas líneas súper seguras. Y eso va también como en la praxis, ¿no? En cuánto tiempo le dedico y cuánto de mí está puesto en ese ejercicio del dibujo. Y yo a ella la invitaría de pronto a hacer el ejercicio este de amarillo y negro, porque pues a mí me gustó, o sea, la línea amarilla, está en lo que muestra ahorita, la línea amarilla es súper peluda, pero ya cuando más o menos encontró su lugar, encima de todos esos pelos, ya pasé otra que ya sí es más contundente. Entonces, pero quedaron ambas, quedaron al mismo tiempo, como dos dimensiones ahí pegadas. Yo creo que también vale la pena decir algo y es que en estos ejercicios de urban sketching yo no he visto que sean arquitectos o no, alguien saque una regla o se ponga a medir, ¿sabes? Como que todo se hace muy con esa seguridad del trazo, que es esto que tú estás mostrando ahora, ¿no? Está la línea verde, que es la de guía, pero tú encima de esas líneas verdes vas a mandar una línea negra, que es la que te permite como el trazo más seguro y más definitivo de ese dibujo. Ujú. Ujú. Pero ¿cómo es la pregunta allí? ¿Qué era mejor, digamos, si la línea temblorosa o la línea peluda? Pues creo que la línea temblorosa, hablas tú es en cuanto a la vibración de esa línea o la modulación que puede tener, Sí. y pues que la línea peluda hace un poco parte del proceso de aprendizaje de trazar, Sí, ¿no? Y de hacer sí, una línea con seguridad. tal cual, tal cual. Y si la pregunta la respondo desde lo que yo hago ahorita, la línea, la temblorosa. Ok, Sí, es como de poner una encima de la otra. Sí. quedémonos con la línea temblorosa. Juan Esteban, ¿hay algún consejo, recomendación o comentario que quieras hacer para las personas que se acercan al dibujo o no se han acercado todavía? ¿Cuál sería como tu frase de cierre, tu invitación de hoy para las personas que empiezan a acercarse al dibujo y también a tu trabajo, ¿no? Tanto en Roldanillo Dibujado como Bogotá Dibujada? ¿Qué Ya. quisieras tú que hoy quedara como cierre de esta conversación que tuvimos? Pues así a nivel práctico, conseguirse una libreta que quepa en un bolsillo. Esa. O sea, si les gustaría quedarse con algo, sería solamente con eso, porque ya es, digamos, lo que es un poquito más difícil de conseguir, porque un bolígrafo, un lapicero, eso en cualquier lado y vale muy poquito. Consíganse una Sí, libreta, si el objetivo es ese, si lo que quieren es dibujar más, porque entonces van a ver que en cualquier momento está bueno dibujar, o sea, hay dibujos que te tomarán solamente 10 minutos y pues genial. Y lo otro es eso, tratar como de desmitificar, o sea, como que está bien el dibujo incompleto, está bien el dibujo inexacto, está bien el dibujo libre. está bien el dibujo libre. Y esa es un poco también la invitación, ¿no? Como creo que es importante que en estos espacios que gestionamos y tenemos personas como tú que nos pueden dar desde su perspectiva, que el dibujo es una práctica bellísima, que todos nosotros podemos dibujar, lo que tú decías, no importa si tu papá como contador público es una persona Sí, que se ha acercado al dibujo y eso está en nosotros y en nuestro proceso evolutivo, entonces qué lindo que podamos hacernos estas invitaciones. Nosotros en Drawing Days vamos a dejar linkeado aquí las redes de Juan Esteban, incluido gracias. Roldanillo Dibujado y Bogotá Dibujada, para que los que están conectados hoy o se han conectado hoy puedan acceder a esta información, puedan sumarse a las iniciativas. Las invitaciones de Bogotá Dibujada, para los que estamos acá en Bogotá, están siempre publicadas en el perfil de ellos. Entonces, si queremos ir a una sesión de dibujo y acercarnos al Urban Sketching, simplemente es sumarnos a la iniciativa, estar pendientes de estas fechas y estar pendientes también de los perfiles de Juan Esteban, pues porque él está compartiendo el trabajo ahí juicioso, ¿no? Sí, por ahí trato de compartir algo, parte del proceso. Queremos Muchas darte las gracias. gracias por este mini espacio y esta ventana de tiempo que nos diste el día de hoy, por acercarnos a tus bitácoras, por darnos la oportunidad de conversar, de escucharte desde tu experiencia, desde tu experticia. Hay algo muy poético que tú tienes, no sé, en mi opinión muy personal, tu relación con la línea y con el espacio es poética y es muy lindo escuchar que esta nueva generación de personas que están recién graduándose también tienen como esta cosa aquí en el alma de unirse al dibujo y de invitar a otros a dibujar. Te queremos dar las gracias desde Drawing Days. Esperamos que
en una oportunidad próxima nos podamos sumar a una Bogotá dibujada, acompañarte a dibujar y que de aquí pues nada, la invitación es que las puertas siguen abiertas de parte de Drawing Days para ti. Si tienes alguna idea, si nos quieres compartir un espacio, si nos quieres invitar, vamos a estar allí para poder cubrir esa información, para poder compartirle también a las personas qué es lo que tú estás haciendo, de qué manera lo haces y ampliar este círculo y este espectro de personas para que se acerquen también a Juan Esteban Parra como arquitecto, a Roldanillo dibujado para que conozcamos Roldanillo y Bogotá dibujada como iniciativa en Bogotá. Muchas Súper. gracias a ti por tu tiempo. A vos, Lina, muchísimas gracias, saludos a todos y gracias por entrarle a los comentarios y todo esto. Muchas gracias. Gracias a todos por sus preguntas, por conectarse, a los que se quedaron conectados todo el tiempo, muchísimas gracias y nos vemos entonces en un próximo live session. Gracias, Juan Esteban. Chao, abrazos, Chao, saludos. gracias a todos. Gracias. Listo, nos quedamos entonces para compartirles en las redes de Juan Esteban y subirles esta entrevista para que la tengan entonces. Gracias a ustedes por conectarse y gracias por estar con Drawing Days y nos vemos el mes próximo con una siguiente entrevista. Chao.